se despedía de cierta forma de sus discípulos y les decía: quiero que me recuerden. Y nos dejó esta ordenanza hermosa. Y estamos en este mes en donde le pedimos al Señor su sanidad divina. ¿Cuántos aquí el Señor le ha sanado su cuerpo físicamente? Gloria a Dios. ¿Y cuántos son salvos por su gracia? ¿Usted tiene palabras para decirle: Señor, te amo? ¿Tiene palabras para decirle: Señor, gracias? Señor, te doy gloria. Amén. ¿Se dan cuenta que a veces nuestro finito vocabulario se acaba? Quisiéramos decirle más cosas al Señor, ¿verdad? Cuando estamos enamorados de Dios, se nos acaban las palabras. Llega un momento que ya no sé qué decirle. Te amo, te doy gracias. Se acaba ya, es insuficiente para un Dios finito, eterno. Un Dios que es el alfa y la omega, el A y la Z. Eso significa el principio y el fin. Nuestras palabras quedan cortas a todo lo que le queremos decir. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces les voy a rogar nuevamente ponerse de pie, por favor, para que le digas al Señor más que palabras. Dile lo que está allí en tu corazón. Hoy en clase analizábamos eso. La palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Y reflexionábamos que eso debe ser algo que está en tu corazón, que el Espíritu Santo te ha convencido de eso. Dile al Señor que le quiere dar más que una simple palabra. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Sí, Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. No bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras,
pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra y es más que una canción. Los instrumentos también adoran al Rey de Reyes. Te exaltamos, Dios. Te damos gracias, Señor. Vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra, porque es más que palabra, es más que palabra, Señor, porque es más que palabras y es más que una canción. ¿Puede tomar asiento, por favor? Pastor. Hoy vamos a estar enfocando nuestro mensaje de la palabra del Señor de esta tarde. Y como habíamos mencionado hace un rato, el tema de este mes es la sanidad divina. Vamos a orar para esta palabra quede en las manos del Señor. Amantísimo Padre Celestial, damos muchas gracias a ti por la oportunidad que nos brindas de poder llevar tu palabra, de poder predicarla en libertad, sabiendo, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones para recibirla con temor, con reverencia, reconociendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y permite, Señor, que todo lo que vayamos a recibir de ti sea una realidad en nuestras vidas, para tu honra y tu gloria. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, en los versículos 17 y 18, dice el Señor a sus discípulos, los que le seguían, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dicen amén. Bien, este tema acerca de la sanidad divina es un tema que en muchas ramas de la fe cristiana evangélica es controversial. Es controversial por cuanto
una rama de la fe cristiana evangélica, sí creen y practican la oración por sanidad divina. Pero hay otra rama de la fe evangélica, cree y practica que la sanidad divina ha cesado. El don de sanidad ha cesado. El don de fe y milagros y sanidad ya no opera. Ahora tenemos la palabra de Dios, ahora tenemos la confianza que, Dios hará la obra una vez que nos hayamos ido de este mundo. No es ya la sanidad divina para estos tiempos. Hay una parte de la fe evangélica que cree de esa manera. Esos hermanos se llaman los cesacionistas. Ellos creen que ya los dones han cesado y que ya no opera el poder de Dios en ese sentido. De modo que tal cosa como la sanidad divina es simplemente un efecto de la superstición o de la suerte o de sencillamente, algo que tenía que pasar, pero no creen en el poder de Dios manifestado de esa manera. Hay otra rama de la fe evangélica que se le llama los continuistas. Es decir, que creen que aquellos milagros, aquella obra que comenzaron a hacer los discípulos del Señor, sus apóstoles en primer lugar y luego sus discípulos, hoy día también sigue adelante. A pesar de los 2000 y tantos años ya de la iglesia, esa obra continúa. Y por supuesto, nosotros no sabemos si somos cesacionistas o continuistas. Nosotros creemos sencillamente lo que dice la palabra de Dios. No nos etiquetamos con esos términos. Sencillamente creemos que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Creemos en lo que dice la palabra del Señor porque Él, nuestro Dios, es un Dios que cumple todas sus promesas. Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, que dice en el capítulo número 23, en el capítulo número 3, versículo 6 en Malaquías, dice claramente esta palabra: porque yo, Jehová, no cambio. El Señor no cambia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios buscando si hay tal cosa como la sanidad de Dios, sí la encontramos. Ahí está en la palabra de Dios, desde el capítulo número 20 del libro de Génesis, por ahí encontramos que Abraham oró a Dios. Hay un personaje en la Escritura por quien Abraham oró y sanó. Luego más adelante encontramos otros registros a partir de Génesis de personas que de alguna manera oraron a Dios y Dios la sanó. Y en el Antiguo Testamento encontramos registros hermosísimos de sanidades diversas. Por supuesto, en el Antiguo Testamento la enfermedad como tal estaba asociada al pecado. Esa es la creencia que hay en el Antiguo Testamento acerca de la enfermedad. La enfermedad venía como consecuencia de el pecado en el ser humano, del pecado que se practicaba o el pecado que otros antes practicaron y aquellas personas lo heredaban, lo que llamaban la segunda y tercera generación. Estaba asociado la enfermedad maligna a todas aquellas personas que pecaban, porque muchos de ellos estaban confiados que Jehová les libertaba de toda enfermedad. También encontramos en la palabra del Señor, en Números 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. De manera que la palabra de Dios, todo lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo hará. Y todo lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Partimos del principio bíblico
que Dios cumple sus promesas, que Él no cambia, que Él cumple su palabra. Y debemos tener esa seguridad. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, también podemos encontrar en este versículo esta enseñanza. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice la palabra, ni sombra de variación. Cuando estudiamos la persona de Dios, estudiamos que Dios tiene uno de sus atributos llamado perfecciones. Sus atributos, sus perfecciones, es que Él es inmutable. Él no cambia nunca. No es como los seres humanos que cambiamos de opinión. Un día pensamos una cosa, otro día otra. Lo que hoy queremos, mañana no lo queremos. Lo que hoy sentimos, mañana no lo sentimos. O lo que pensamos que nunca íbamos a sentir, en el tiempo lo sentimos. Así somos los seres humanos, muy cambiantes. Dios no. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia. De manera que si la palabra de Dios nos dice a nosotros que la palabra que Él ha dado, Él la va a cumplir, es porque es verdad. Vamos a partir de ese principio. Esto es fundamental. También el Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. De manera que su palabra hoy día sigue siendo vigente, tan viva y eficaz como desde el primer día de aquellos que la escucharon por primera vez hasta el día de hoy, las generaciones que han pasado, los que hoy en Cristo hemos llegado a la fe, que creemos en este libro sagrado, que creemos en lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros estamos firmes que esa palabra es verdad. No solamente en el tema que hoy nos ocupa, la sanidad divina, sino en todas las promesas que el Señor nos ha dado. De modo que no hay razón para dudar de todo lo que nos ha dicho el Señor en su palabra. Dice Hebreos 13:8, una expresión que es contundente, hablando acerca del Señor Jesucristo. Por si acaso alguno duda, en el sentido de que la palabra que Cristo habló, la habló solo para sus discípulos. El escritor de la carta a los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto es fundamental para poder entender esta promesa de la sanidad divina. Por cuanto esto es uno de los temas más difíciles que en la fe evangélica, en la fe podemos entender o intentar entender. ¿Por qué? Porque este es un tema que a muchos les ha traído alegrías y a otros muchas frustraciones. A otros les ha traído la alegría de ver que han orado por enfermos suyos, han orado por parientes, han orado por sí mismos y han sido sanados. Pero también por otros, por quienes se ora y no se ve la sanidad, no se ven los resultados, no se ve que llega la sanidad. Y entonces comienza la duda: bueno, verdaderamente esto será así. ¿No será más bien que esto ya se acabó? ¿No será más bien que estamos perdiendo el tiempo con este tema de la sanidad divina? ¿No será más bien algo que ya dejó de ser y es mejor ni seguirlo practicando, porque en realidad no vemos que hay un efecto cierto del poder de Dios? ¿Qué será? Esa es la pregunta. ¿Qué será entonces? Hay gente que comienza a dudar, inclusive los que dicen: no, verdaderamente, mira, no vale la pena que toques ese tema, porque yo creo en Cristo, creo en su promesa, creo que Él viene otra vez, creo que Él me ha salvado, creo que Él me ha cambiado. Pero realmente yo no creo que el poder de Dios hoy día, en pleno siglo XXI, se vaya a manifestar de la manera como en el siglo I se manifestó. Yo no lo creo. No creo que el poder de Dios vaya a regenerar, vaya a cambiar mi vida de la manera como cambió a muchos en el siglo I, pero si pasa, bueno, será ese aspecto. Pero la sanidad divina, eso es algo que yo pongo en duda. Bueno, hoy quisiéramos que usted abra su corazón,
su mente, sus oídos y su vista a leer lo que dice la palabra de Dios al respecto de la sanidad divina. Porque la sanidad divina es real. Dios tiene poder. Este es un tema que yo no espero abarcarlo hoy. Este es un tema que yo solamente voy a tocar un aspecto de él. Es un tema muy profundo y es un tema de fe, fundamentalmente de fe. Es un tema en el cual nosotros los creyentes debemos profundizar y buscar y leer la palabra de Dios. Los evangelios, por hablar del Nuevo Testamento, nos muestran registros de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Por ejemplo, en Mateo 4:23, ¿qué nos dice? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Fíjense, algo interesante que cuando estudiamos la vida del Señor Jesucristo, de su ministerio, una de las cosas que encontramos, entendiendo que el propósito fundamental del Señor Jesucristo era morir en la cruz por todos aquellos que luego iban a creer en Él, pero el trabajo que Él hizo principal fue sanar. Él estaba sanando siempre. Siempre estaba sanando. Y no solamente sanaba tocando, sino que otros que lo tocaron eran sanados también. La Biblia nos registra, nos dice, los evangelios nos dicen que muchos, en algunas partes del pueblo donde Jesús estuvo, tocaron el manto, tocaron la orilla de su ropa y de él salió poder. Nos dice que Jesús puso las manos sobre otros y sanaron. Y nos dice que Jesús en la intercesión también sanó a otros. O sea que su poder es real. También podemos ver lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 7, del 7 al 11. Esto que es clave para nosotros. ¿Qué es clave para nosotros? Obedecer lo que el Señor nos dice. Miren, pedid y se os dará, dice la palabra. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá, porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Cuántos somos aquí hijos de Dios? Todos, los que estamos aquí, la mayoría. Y como si nosotros, siendo hijos de Dios, no le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial la sanidad. Él no nos la va a proporcionar. La sanidad es una realidad, la sanidad divina. También la medicina dada por Dios, porque Dios nos ha dado la ciencia para que la ciencia actúe también en ayuda de los seres humanos. Dios ha dado la ciencia. ¿No conocerá Dios el cuerpo humano? ¿No lo hizo Él? Claro que sí. Él ha dado la ciencia, el conocimiento. El conocimiento que tienen los médicos lo ha proporcionado Dios. La medicina, los avances, todo eso es conocimiento que viene de parte de Dios. Sin embargo, la sanidad divina es otra cosa distinta. Porque es el milagro de Dios operando. La sanidad divina, como nos lo dice la palabra de Dios en el pasaje bíblico que leímos en Marcos, es una señal que seguirá a los que siguen a Cristo. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que si usted en comunión con Dios ora por alguien que está enfermo, esa persona pudiera sanar?
¿Sabía usted eso? ¿Usted lo sabía? ¿Sabía usted que no es necesario que usted permanentemente busque a alguien como si fuera un milagrero, porque usted puede orar por un enfermo y esa persona puede sanar? La sanidad divina no está circunscrita en el Nuevo Testamento a personas específicas. En el Antiguo Testamento era diferente, porque en el Antiguo Testamento sí podemos ver que hay registros de sanidades, pero se le atribuyen a ciertas personas que están allí, que hemos visto esos milagros. Por ejemplo, el caso de Elías o Eliseo específicamente, que inclusive hubo quienes sanaron solamente por estar cerca de los huesos de su cuerpo. En el caso de Eliseo, del poder de Dios, una cosa tremenda. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos necesidad de llegar a esos niveles de misticismo, sino que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice claramente que oraremos por los enfermos y sanarán. Así. Ahora, surge siempre la pregunta, ¿y los que no sanan? ¿Qué pasa con esos? Comienza entonces el juicio. ¿Será que tiene que hacer algo más de lo que hace? ¿Será que la persona que le oró no es? ¿Será que no está en el lugar que debe para que se le ore? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que la persona está en pecado? ¿Está haciendo algo malo? ¿No está bien con Dios? ¿Debe cumplir y hacer tal y cual ritual? ¿Qué será? Esa es una pregunta que uno se hace. ¿Por qué esa persona no sana? Es bastante difícil contestarla, pero solamente hay una cosa que sí debemos creer. Es que si a Dios le place, Dios sana al que quiere, cuando quiere, donde quiere. Porque el poder de Dios no tiene límites. Hay ocasiones en las que Dios está tratando con una persona, está tratando con una familia, está tratando con un caso que va a ser para su honra y su gloria. Hay sanidades que muchas veces no son inmediatas, pero van pasando en los días. Y la gente va al médico inclusive y dice, fui al médico y me encontró mejor. Sorpresivamente, pero se le olvidó que días atrás fue a la iglesia y le oraron. Un grupo de hermanos le oró, pero se le olvidó eso. Pero cuando fue al médico, el médico le dijo, oye, pero yo te veo mejor. ¿De verdad, doctor? Sí, yo te veo mucho mejor. Pero ¿cómo voy a estar mejor? Si yo vine aquí porque hasta ayer me sentía mal. Sí, pero esa persona se le olvidó que días atrás habían orado por ella. Muchas veces hay sanidades que se van dando progresivamente en los días, en los meses, y no comprendemos que Dios ha estado allí operando. O en otro caso, la sanidad no viene ni en los días ni en los meses, sino tienes que esperar un tiempo porque Dios tiene un trato especial contigo o a través de ti. Hay testimonios hermosos y eso es difícil de entender, en los cuales Dios ha mantenido a algunas personas enfermas por un tiempo y esas personas han sido canal de bendición para su propia familia, su propia vida o su propia familia. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, porque es el medio que Dios ha usado para salvar, para guardar, para mantener a una familia cerca de Él, que de otra manera se hubieran perdido porque no había otra forma de traerlos a Cristo. En el caso propio, así fue. A través de un familiar directo que tuvo una enfermedad que a la postre se volvió una enfermedad terminal. La persona siempre estuvo allí con nosotros hasta que Dios decidió llevársela. Pero a través de ese familiar, Dios trajo a toda mi familia a Cristo. Pero ¿cómo Dios se sirvió de esa manera? Porque Dios sabe y conoce el futuro y conoce el corazón de todos nosotros. Pero ¿cómo va a ser posible que tenga una persona sufriendo? Bueno, resulta ser que ese fue uno de los familiares más extraordinarios que yo he tenido a mi lado.
Fue un hermano mío y fue una persona extraordinaria en la fe de Jesucristo. Era músico, compositor, fue predicador y muchos vinieron a Cristo. No solamente por él, sino que la familia entera fue llegando a Cristo porque uno y otro iban predicándole el uno al otro, hasta que todos vinieron a los caminos del Señor. Y que no conocemos los propósitos de Dios. Cuando Dios nos sana de inmediato, no piense usted que es que usted no tiene fe necesariamente, o es que Dios no le quiere sanar porque tiene un pecado, o sencillamente porque Dios ya no tiene poder, o porque ya eso se ha acabado. Créame que es cuando a Dios, en su voluntad, a Él le place, porque sabe que es el momento de hacer las cosas. Y si a Dios le place hacer una sanidad completa, pues debemos darle la gloria a Él. Y si no está completa, también le debemos dar la gloria. Y si todavía no ha sanado, le debemos dar la gloria, porque Él es dueño de toda la creación. Y Él sabe por qué hace todas las cosas hasta el final. Dios también prueba nuestros corazones en ese sentido. Mira, hermano, cuando vamos nuevamente a la palabra de Dios, y si nosotros nos fuésemos un momento a Filipenses, quiero invitarles a Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. ¿Cuál es la actitud que debe tener un hijo, una hija de Dios ante este tema de la sanidad divina? Porque hoy estoy tocando un aspecto que es la salud física. Porque la sanidad divina, hermanos, no solamente hay que circunscribirla a lo físico, al cuerpo. También opera en otros terrenos, como la salud mental, la salud emocional. Y el Señor la restaura. Hasta en eso. Pero ese es otro tema de otro día. Pero hasta en eso está el poder de Dios inmerso. Hasta en eso Dios trabaja y opera. Filipenses 2 dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta es la actitud de Cristo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué nos revela este pasaje? Nos revela, hermano, que hoy en día la sanidad divina está circunscrita al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es el poder de Dios que allí venció a la muerte y venció la enfermedad, como nos revela Isaías 53. De manera que el creyente debe aferrarse al poder de Dios a través de Jesucristo, entendiendo que su sacrificio no fue en vano. Él venció a la muerte y venció la enfermedad, para que a través de ese sacrificio nosotros fuésemos sanados. De manera que no hay manera por la cual el creyente deba dudar del poder de Dios en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros dudamos. Muchos de nosotros dudamos. A la hora de la oración por los enfermos, hasta decimos, es que yo no sé si vaya a sanar. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes eso? Ay, yo no sé si orar porque yo no sé si esa persona vaya a sanar. Yo no sé. Yo mejor se la llevo al hermano tal, a la hermana tal. O yo mejor oigo tal y cual predicador. Y creo cuando haga la oración, yo ahí creo, pero yo no tengo el poder. Recuerde que el poder no es suyo. El poder es de Cristo. El poder es del Espíritu Santo. El poder es el poder que Cristo liberó en la cruz del Calvario. Cristo nos libertó en la cruz del Calvario para que ya no fuésemos esclavos de la enfermedad ni de la muerte. Si usted conoce a alguien que está enfermo, usted puede orar por esa persona. ¿Sí? Algún joven puede preguntar, ¿y yo también, pastor? Sí, claro, hermano. Tú también. ¿Eres seguidor de Cristo? Cualquier seguidor de Cristo lo puede hacer. Puede orar por una persona que está enferma. Y créame que como el poder no viene de nosotros, el poder viene de la excelencia que es de Cristo, la persona puede sanar. ¿Y saben qué? Todo creyente, el primer lugar que debe buscar cuando alguien está enfermo no es llamar inmediatamente al médico, y estamos a favor de los médicos también, pero el primer lugar a quien hay que buscar de primero es a Jesucristo. Si usted está en la fe, a Jesucristo, y orar y confiar para que el Señor le dé la salida, la respuesta a la enfermedad. Queremos este mes, en las predicaciones que se hagan en lo sucesivo, animar a la congregación a que este tema de la sanidad divina no es un tema circunscrito nada más que a los pastores o a los ancianos o a algún hermano que se le pueda otorgar un poder divino especial. Cualquiera de nosotros puede orar por un enfermo. Por supuesto, hay personas que tienen dones espirituales especiales otorgados por Dios. Eso es verdad. No sé cuál de los predicadores tocará este tema, pero hay personas que tienen el don de sanidad, el don de fe, el don de milagro, el don de discernimiento de espíritu, porque el don de sanidad no opera solo, opera en combinación con otros dones. El don de sanidad para milagro no opera solo, opera combinado con otros dones. No lo sé quién irá a predicar de los predicadores de este mes esto. Ahí les dejo esa tarea. Pero sí les digo, hermanos, que es necesario que usted crea a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen a la palabra de Dios? Lo que le dice. ¿Creen eso? Pues hay que practicarlo, hermano. No es que ahora vamos a salir por ahí orando por cualquiera. Estás medio enfermo, te duele la uña, voy a orar por ti. No.
Bueno, quiere practicarlo, pero recuerde que esto es un ejercicio de fe. Esto es un ejercicio muy serio de la fe del creyente. Pero volvemos nuevamente al pasaje con que iniciamos, que está en Marcos, que nos dice, y quiero leerlo para cerrar, y usted, hermano, crea lo que dice el pasaje, porque son señales que siguen a todos los creyentes. Usted como creyente no piense que usted no tiene esa capacidad dada por Dios, por el Espíritu Santo. Dice claramente, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos han creído en Cristo? Pues estos son señales, hermano. No mira el de al lado. Bueno, debes tenerla tú, debes tenerla tú, debes tenerla tú. No, mírese usted. La palabra dice que la tengo yo, sí. En mi nombre, dice, los que creen echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, dice claramente, pondrán las manos y sanarán. Esto es un versículo que es un reto para la fe del creyente. No es simplemente propaganda bíblica de parte de Jesucristo y del cielo para que usted lo vea 2000 años después y diga, bueno, qué bonito oraban esos hermanos en aquel tiempo. No, es para que usted hoy lo viva. ¿Cuántos acá han puesto manos sobre enfermos? ¿Y cuántos han sanado? Quizá alguno ni sabe que sanó. Una persona por la que usted oró porque no le llamó y le dijo, hermano Carlito, hermano Juanito, hermano Pedrito, hermana Juana, hermana Luisa, te voy a dar un testimonio, desde que oraste por mí, sané. A lo mejor eso no pasó, porque regularmente no pasa, pero yo estoy convencido que seguramente usted oró por alguien que sanó y usted ni lo sabe. Porque son señales que siguen a los creyentes. ¿Creemos esa verdad? Pues es una verdad que debemos practicar, es una verdad que debemos llevar a la vida práctica de la fe, y es una verdad que usted no puede eludir. No eluda la responsabilidad que Dios le ha dado a través de Jesucristo.